Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy estamos con Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Hace un par de semanas se produjo la interpelación a la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, en torno al decreto supremo 005 y 007, que establecía ciertos límites o cambiaba los límites para la pesca industrial sobre todo. Esto generó un debate público en los medios y llevó hasta la interpelación a la ministra. Fue una interpelación bastante aguerrida, vamos a decir, las preguntas bastante subidas de tono, en algunos casos con cuestionamientos éticos. Las respuestas de la ministra vinieron de igual manera. Y bueno, decidimos llamar a Elena Conterno, que ha sido además ministra de la Producción también, para conversar sobre ese intercambio de ideas que hubo en el Congreso y ver la situación de la pesca de la anchoveta en este momento en el norte y en el sur del país y ver si se vislumbra alguna posibilidad de que haya, que se recupere un clima de conversación entre el sector privado y el público. Elena, buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, un gusto, David, de estar acá con ustedes. Bien, cuéntanos primero tu primera impresión de esta interpelación, y te lo pregunto porque interpelaciones ha habido muchas, siempre hay, siempre son duras, pero en este caso las preguntas eran técnicas en muchos casos, que también sorprendía que algunos congresistas manejaran tanta información, debo decir, pero en muchos casos hubo cuestionamientos éticos a la ministra y la ministra respondió criticando tanto a los congresistas como al sector pesquero grande, al industrial, con el mismo tipo de frases, cuestionando éticamente un poco el comportamiento que han tenido en los últimos años. ¿Cuál es tu mirada general de todo lo que ha pasado hasta ahora? A ver, uno quisiera ante todo ratificarnos, la Sociedad Nacional de Pesquería se ratifica en su voluntad de mantener un diálogo constructivo con el sector público, en que se discutan, se debatan argumentos técnicos y no se recurra al ataque de personas ni de instituciones. En ese sentido, a pesar, como señalas, de cómo se dio esta interpelación, al día siguiente nuestra nota de prensa estaba en ese sentido, ¿no? Y ahí hay dos puntos que nos preocupan especialmente. Uno es el tema del control en las embarcaciones de menor escala, que como sabemos no tienen control satelital, no tienen en muchos casos bodegas insuladas, el tema del hielo, es decir, no están cumpliendo con normatividad que en varios de los temas es exigible de hace ya varios años. Y también el tema de las plantas, el propio Produce, la Fiscalía ha dicho, oye, no me están dejando entrar, ¿no? Y entonces eso es una demanda que está generando un desvío de la harina y además una pesca ilimitada que pone en riesgo finalmente la anchoveta. Entonces ese es un primer tema que nos preocupa bastante, si bien el propio 05 en el artículo 5 contempla que el Ministerio, básicamente con una resolución de determinada sanción o de cerraje, y habiendo cursado oficio al Poder Judicial, pueda de inmediato, digamos, proceder a ejecutar este tipo de acciones de suspensión, de cierre, de estas actividades ilegales, que como te digo, que a veces ni siquiera dejan entrar a los inspectores. Son medidas que sentimos que están todavía no se están implementando y que es clave que se puedan dar, ¿no? Hoy día ha salido, por ejemplo, la revista Perú Pesquero y también habla de todo el tema de los astilleros, ¿no? Ya está poniendo de cómo hay un montón de astilleros en toda la costa construyendo más embarcaciones, y ese es el peligro, ese es una de las preocupaciones. El segundo tema, de repente, para precisar, y después vamos ahondando. Lo que quería pedirte es que, para recordarle a las personas en qué consiste brevemente el 005 y el 007 para de ahí continuar con la conversación. Claro, en realidad tienes el 05 y el 01 del 2013, 01. ¿no? El 05 básicamente lo que dice es, digamos, establece o señala como objetivos el tema de promover el consumo humano y promover el orden, ¿no es cierto? Entonces, en el tema del consumo humano, básicamente lo que apunta es a generar oferta, ¿no? Porque lo que dice es, estas embarcaciones, tanto la de menor escala como las artesanales, que, digamos, tradicionalmente se han dedicado a la pesca para consumo humano, entonces queremos darle una franja exclusiva a la de menor escala, y entonces a la flota industrial la manda hasta la milla 10. ¿No? Entonces, como te digo, un primer objetivo es el consumo humano, pero el enfoque que se da es que aquel que pesca para consumo humano tenga este corredor exclusivo, ¿no? Y, digamos, no se ha trabajado la demanda que es, digamos, la madre, digamos, de todo el funcionamiento del mercado, ¿no? De generar la demanda para que esa anchoveta para consumo sea realmente absorbida por la población, sea incorporada
en el menú de las amas de casa y no se vaya, digamos, a estas plantas ilegales, que es lo que las noticias, numerosas noticias, tanto en medios televisivos, radiales, escritos, se están dando cuenta. Y en el caso del sur es a partir de la milla 7 que comienza a pescar la pesca industrial. En el caso del sur es a partir de la milla 7. Okay. ¿No? Y digamos, en el tema del control, básicamente establece para estas embarcaciones un conjunto de medidas, pero que el problema es que todavía no se están ejecutando. Por ejemplo, el tema del control satelital. Exacto, entonces de hecho, el problema es que se han establecido estas medidas, según la posición de la Sociedad Nacional de Pesquería, es que primero se debieron haber implementado estos sistemas de control para ese tipo de embarcaciones y luego... Y es importantísimo el tema, como te dice, la preservación del recurso y el control. Entonces, en efecto, ¿no? Cuando una embarcación industrial sale a pescar, sale con control satelital, ahora está saliendo con un inspector a bordo. Cuando regresa, digamos, para descargar, tienes un inspector en la chata, otro inspector en la tolva, más allá de todo el cruce de información que se hace. En el caso de las embarcaciones de menor escala, salen sin control satelital, con lo cual no sabes si respetan o no vedas, en qué milla pescan. Salen, no sabemos todavía si están incorporando inspectores, sabemos que no hay un control de la descarga, de dónde están descargando, cuánto están pescando, a dónde se está destinando esa harina, ¿no? Y como te decía, y luego a nivel de la planta, lo que tenemos es que el propio ministerio dice, oye, hay plantas que no nos están dejando entrar, ¿no? Entonces, esa es la preocupación. Ahí creemos que más bien el marco normativo del control está, pero hay que ejecutar, ¿no? Necesitamos saber, bueno, ¿cuándo va a ser exigible para estas embarcaciones el que tengan su control satelital, el que realmente tengan un control del zarpe, de que para salir a pescar estén cumpliendo las condiciones que exigen las normas, en el desembarque también y a dónde se está dirigiendo, y como te decía, el tema de las plantas también. Entonces eso nos parece clave poder saber, bueno, ¿cuándo ya es el corte? ¿No? ¿Cuándo realmente tienen que cumplir esta medida de control que se establecen? Y en el caso de las plantas, ¿cuándo se inician acciones de caducidad, de suspensión de permisos para las que están actuando en la ilegalmente? ley no se establece una fecha límite para que eso esté plenamente en vigencia. Están en un proceso y no tenemos una fecha para ello. Y actualmente están en un proceso primero de verificación del número de embarcaciones, porque hay una discusión sobre cuántas embarcaciones informales y ilegales hay o el universo de pequeñas embarcaciones. Claro, lo que se ha dicho es que hicimos nosotros una consulta directamente en la página web del Ministerio y salen como 2.000 embarcaciones que tienen entre 10 a 32.6 metros cúbicos, que son las que calificarían por dimensión en esta categoría de menor escala. Ahora, lo que ha dicho el Ministerio es que ellos están basándose en los que tenían permiso de anchoveta, eso restringe el universo a como 700 algo, y luego a las que se han acogido, han querido acogerse al régimen, que nos lleva a 557, que están en carrera, digamos, para poder tener este permiso de menor escala. O sea, esas 200 de diferencia más o menos aproximadamente quedarían fuera del sistema. Claro, hay algunas artesanales también, ¿no? Pero en principio esas quedarían. Pero la preocupación es, digamos, si tú no estás controlando bien el zarpe y el desembarque, no sabes también que están pescando todas las demás, ¿no es cierto? Entonces tenemos un primer tema, que estas 557 ya, digamos, tengan los controles que se han establecido para este régimen, pero tenemos también qué va a pasar con las otras 1.400, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a evitar que zarpen, digamos, para pescar anchoveta sin tener permiso y que desembarquen anchoveta? Entonces, esas son preocupaciones importantes, digamos, que nos tienen preocupados por esta preocupación de todos, creo que es la sostenibilidad en general de nuestras pesquerías. El Perú en general tiene una reputación de muchos años de tener un buen manejo de su pesquería. En el año 2008 fue catalogado por la Universidad de British Columbia como número 1, no 5, no, número 1, como país número 1 en manejo sostenible de su pesquería. Y consideramos pues que hay las bases científicas, el IMARPE es una institución con mucho prestigio, ¿no? Que hay que potenciar y, digamos, creemos que todos los actores debemos actuar para esa preservación. Sí, eso es cierto. Y la otra preocupación que tenemos es el tema del sur, ¿no? Como decías, está el tema en el sur, básicamente se establece la pesca de la milla 7, pero ahí el problema, y como ha sido expuesto por el propio ministerio, ¿no? Les alcancé una lámina, ¿no? Básicamente el ministerio en un momento hablaba de más allá de la milla 6, de la milla 10, perdón, decía, básicamente había solamente 3% de pesca. Entonces, claro, cuando tú dices, anda más allá de la milla 10, es como decir, vas a ir, pero no vas a encontrar, pesca. Eso es para el norte, ¿no es para cierto? el caso del sur, ¿no? Claro, para el caso del sur van desde la milla 7.
Claro, en el caso de la milla del sur, va de la milla 7, lo que se ha tenido de enero a junio de este año, o sea, esta norma entró en agosto, digamos, era otra norma para el sur, pero ha ido modificando. Ahorita lo que tenemos es el 01-2013, y lo concreto es que la pesca, digamos, tradicionalmente, de enero a junio, si yo saco el promedio 2009-2012, se han pescado 321.000 toneladas en ese periodo, y lo que se ha pescado en lo que va de 2013, mucho además en las últimas semanas de junio, son 42.000. La diferencia son 280.000 toneladas, que en divisas, en exportaciones, son 130 millones de exportaciones. Ya, quiero regresar sobre ese punto, pero antes quiero terminar de cerrar este ambiente que se ha quedado de disputa, de discrepancia. Porque, claro, mencionabas hace un rato que internacionalmente aparecemos como número 1 en un ranking en el manejo de la sostenibilidad de la pesca. Y lo que tenemos en paralelo es que tenemos una viceministra de Pesquería como Patricia Magluf, que es muy reconocida también internacionalmente, y que renuncia afirmando que la presión del sector empresarial pesquero es muy fuerte y se va. Previamente el ministro Cruz Burneo, tal vez con menos conocimiento del sector, también inició una gestión hablando bastante fuerte sobre ciertos temas del sector. Uno de ellos era el tema de las multas que no se pagaban y que se presentaban acciones judiciales para evitar pagarlas. Y ahora tenemos una ministra que también asume una posición crítica frente al gremio. Entonces, si uno tomase como válido lo que plantea la sociedad, uno tendría que decir, hay alguien que está muy mal informado o muy mal de la cabeza. O la verdad es en un punto medio, porque digamos, el sector pesquero, digamos, es un sector que no ha gozado de muy buena reputación en los últimos, o sea, en general. Entonces, de repente eso está cambiando en el último año, 2 años, pero no es que, digamos, uno tenga la sensación o percepción de que eso haya sido así siempre. Claro, a ver, uno es, yendo al objetivo, el objetivo es que los institutos internacionales, incluso el último informe de la FAO sobre la pesca y la acuicultura, cuando habla de Perú, te habla de las buenas prácticas de manejo. Sobre todo este tema de confrontación, yo creo que es importante ver que el sector pesquero, ¿no es cierto?, no solamente es anchoveta, ¿no?, tiene varias pesquerías, atún, merluza, pota, en fin, jurel, caballa, ¿no es cierto?, y además múltiples actores, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la anchoveta tú tienes flota de madera y flota de acero. Las asociadas son principalmente, tienen una parte de la flota de acero. Entonces, creo que algo importante, y como comprenderás, los asociados de la sociedad se sienten, digamos, maltratados por muchas de las cosas que se han dicho, porque un poco se han atribuido a la sociedad, al gremio, digamos, problemas de toda la industria, y además problemas en que más bien el comportamiento de los asociados es el que tiene una línea, digamos, más clara, más recta de conducta. Pero para poner un ejemplo concreto, hace tan solo un año y medio, ha habido una disputa al interior de la Asociación Nacional de Pesquería que ha causado la salida de la pesquera Exalmar, en la cual se han acusado mutuamente de comprar pesca negra, empresas grandes, importantes del gremio. Entonces, pero no es que quiera decir que la ministra tiene razón en todo, pero el acuerdo que hubo, digamos, digamos, parte de promover además buenas prácticas en la pesca, y es algo que queremos impulsar más en esta gestión, es que si hay una norma ética, digamos, y no se cumple, pues se aplican, digamos, determinadas sanciones, ¿no? Creo que eso también es algo que debe aplicarse en general a todos los otros gremios. Y como te digo, nosotros queremos impulsar esa línea de comportamiento, es decir, más allá de lo que diga el marco normativo, tener acuerdos internos del comportamiento y establecer también procedimientos de sanción. Pero insisto, yo creo que sí, es importante ver, como tú dices, hay actores muy reconocidos, pero también se han dicho muchas cosas, digamos, que no se ajustan a la verdad. Y ahí, claro, más bien hay también una toma de conciencia, pues, que falta comunicar más, ¿no? Sin duda, los empresarios son conscientes que mucho de lo que se hace, la importancia de este sector básicamente representa el 8% de las exportaciones. Representamos entre empleo directo e indirecto 230.000 empleos. Las exportaciones del año 2000 al año 2012 se han multiplicado por 3, y en lo que es no tradicional se han multiplicado por 6. Entonces, es un sector no solamente
que cada vez tiene más importancia, que ha venido creciendo, sino que también ha venido creciendo en lo que es no tradicional, y consideramos que tiene además potencial, pero sin duda para que poder aprovechar ese potencial hay que trabajar juntos el Estado y el sector privado. Claro, yo a lo que iba con el ejemplo de esta disputa interna en la cual si hay dos empresas privadas grandes que dentro del gremio se acusan mutuamente de que están comprando pesca negra, es porque efectivamente algún problema de regulación tiene que haber. También no quisiera referirme al detalle concreto, digamos, porque como tú sabes yo no estuve presente, ¿no? Pero sí básicamente fue el reflejo de una decisión interna, de un comportamiento ético que en opinión de los ciudadanos no se respetó y digamos resultó en este hecho, ¿no? Pero digamos son aspectos que sin duda tienen que irse mejorando, pero como te digo, hay muchos ataques que se han hecho, digamos que consideramos absolutamente injustos, ¿no? Por ejemplo, también está el tema de los precios de pescado, ¿no? Que se ha dicho que por la culpa de la industria está subiendo el precio del pescado. Y ya han salido estudios, no solamente en Perú, y nosotros contratamos un análisis, sino también a nivel internacional. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a nivel internacional, ya la extracción del mar se ha estancado en 90 millones de toneladas. Un poquito podrá variar, pero el mar es un ecosistema. Tú no puedes extraer más del mar, tiene un límite. La población, en cambio, sigue creciendo, la demanda, el nivel de ingresos sigue creciendo y hay una presión sobre este recurso, con lo cual se empieza a volver cada vez un recurso más escaso, pero no porque ha disminuido la oferta, sino porque la presión de la demanda es mayor y eso ha presionado los precios. Si uno mira lo que ha pasado en los últimos, del 2010 a 2012 a nivel internacional, tienes que los precios de pescado se han incrementado en términos reales 39%. ¿En el Perú? No, a nivel internacional. Okay. En el Perú han crecido en 12%. Si uno mira, si básicamente miras los desembarques para consumo humano y sacamos la pota, porque la pota es un producto para exportación, en fin, porque si no sería mucho mayor el incremento, lo que uno mira es que la oferta se ha mantenido estable. Es decir, la oferta no ha variado en los últimos años, si algo ha crecido un poco, con lo cual el problema de los precios no es un problema de oferta, es un problema de demanda. El peruano, para comer, digamos, en el mediano y largo plazo, pescado a precios competitivos, tenemos que desarrollar la acuicultura, que es justamente ahí, es como los pollos, tú sí puedes criar peces del mar, ¿no? Pero no puedes, digamos, extraerle más a ese ecosistema, pero tú puedes criar mucho más, digamos, desarrollo de mucho más agricultura y esperamos que es algo que se le dé más impulso, ¿no es cierto?, en los próximos meses, años, pero tienes una industria de trucha, aparte del langostino, aparte de la concha de abanico, tienes el tema de la trucha, tienes el paichi de manera incipiente, tienes la tilapia, ¿no? Y son especies, pues, que, claro, como tú las crías, puedes tener mucho más oferta, puedes ir acompañando, digamos, el incremento de la demanda, el mayor nivel de ingreso de la población. Tú ves, por ejemplo, en el pollo, claro, el pollo, más o menos que se ha mantenido el precio, ¿por qué? Porque puedes poner más granjas, oye, hay más demanda, entonces yo, empresario, veo de invertir para aumentar la oferta de pollo. Entonces, es importante ver ese análisis, que sin duda, pues, digamos, explican mejor una realidad, y viendo además, como te digo, las cifras, viendo las estadísticas, ¿no? Y viendo más la realidad no solamente en Perú, sino a nivel internacional. Bien, vamos a hacer una pausa, te voy a hacer una pregunta que, para cerrar el tema más político, digamos, y ir a lo más técnico, es, desde que tú has entrado a la Sociedad Nacional de Pesquería, definitivamente hay un cambio de actitud, porque antes de que tú entrases, el gremio estaba, digamos, actuando frontalmente contra el Ministerio de la Producción. Nosotros no estamos en contra de Y solamente quería preguntarte, porque lo que dejó sobre la mesa Patricia McClure cuando renunció, y lo que la ministra Gladys Triviño está de alguna manera diciendo, es que este Ministerio de la Producción ha estado capturado por el gremio pesquero durante mucho tiempo, y tú has estado antes que ellas en el ministerio. Cuando volvamos, quiero conversar contigo sobre si tú en algún momento percibiste que esto efectivamente pasaba. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, estamos de vuelta con la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería y ex ministra de la Producción, Elena Conterna, con quien estamos conversando sobre este impasse que existe todavía con el Ministerio de la Producción respecto al Decreto Supremo 005 y a la interpelación que realizó el Congreso a la ministra Gladys Triviño. Elena, te planteaba antes de la pausa
ese tema que puso sobre la mesa tanto Patricia Magluf como Gladys Tribeño, que es que el Ministerio de la Producción ha sido una cartera que ha estado capturada durante mucho tiempo por las grandes empresas. Incluso con historias como que decretos que se estaban preparando de pronto se conocían por las empresas antes de que fuesen publicados y llamaban a presionar o a hacer lobby. Es decir, había un mecanismo de colaboración, si quieres verlo de alguna manera. Cuando estuviste tú, ¿nunca percibiste que eso sucedía? Yo llevo casi extrañamente al Ministerio de Producción, porque tú sabes, nosotros que nos conocemos de antes, mis especialidades son reforma del Estado y descentralización del Estado, ¿no? Y bueno, con una bastante experiencia en el sector público, promoviendo distintas políticas públicas, tanto en cargos de asesoría, en cargos de dirección. Y bueno, yo llego sin conocer a ningún empresario pesquero al Ministerio de la Producción, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Nunca me he sentido presionada. Creo que en todas las entidades, yo debo haber trabajado en unas 10 entidades públicas. Siempre, obviamente, hay discusión, siempre hay grupos de interés y siempre quieren hacer valer su punto de vista. Y creo que el reto es ese, es poder escucharlo y en espacios constructivos. Me tocó, por ejemplo, a mí reglamentar el 1084. ¿Qué se hizo? Y llegué y había por lo menos 100 cartas, digamos, criticando la norma y cómo iba a ser su implementación. Hice como 16 reuniones, me reuní con todos los gremios, los sindicatos, desde motoristas hasta capitanes, hasta los de menor escala, los artesanales, los de madera, los de acero, con los conservacionistas. Nos reunimos con todos, digamos, con agendas concretas para escuchar su punto de vista. Y fue con esa discusión, con esos puntos de vista, que se fue al reglamento, ¿no? Y sabemos pues que eso, el 12 de diciembre de 2008 se reglamentó, la primera temporada 2009, digamos, ya se empezó a pescar con ese, y los resultados de distintos análisis que se han hecho es que fue una buena norma y que ha tenido vigencia. Entonces creo que el tema de los grupos de interés existe, insisto, es todo sistema democrático, tiene una sociedad civil, que es importante que sea activa. Nosotros somos parte de la sociedad civil y básicamente tenemos un punto de vista que queremos que no solo se escuche, sino que también, digamos, se entre, digamos, a evaluarse, a discutirse a la hora de tomar la decisión. Y más aún quisiera resaltar, digamos, que las normas que se promovieron, digamos, cuando estuve en el cargo, son coherentes con lo que te estoy promoviendo ahorita y con lo que ha sido toda la trayectoria, digamos, de mi gestión. Para tocar ese punto que has planteado, la ministra hizo referencia a la gestión del ministro Rafael Rey y a tu gestión en particular. Y señaló que durante tu gestión, porque claro, es que esa es una respuesta a una pregunta también bastante provocadora, ¿no?, de un congresista. Ella responde que debería preguntársele más bien al ministro Rafael Rey y a ti sobre que algunos permisos o normas que sacaron en su momento favorecieron la existencia de mayores embarcaciones pequeñas, ilegales e informales. Específicamente hay una norma que se da durante tu gestión en la cual se permite, digamos, no sé si la palabra es legalizar, formalizar, embarcaciones pesqueras que durante la gestión del ministro Rafael Rey habían quedado fuera, o sea, habían sido inscritas extemporáneamente. Claro, me imagino que se hace referencia a eso la ministra. Una de las más sorprendidas probablemente fui yo con esa referencia. Lo que se dijo es que el ministerio en esa época otorgó esos permisos de pesca. Entonces, y entregó varias normas. Una de las que hace referencia es la RM 100/2009 que señala, ¿no? Entonces, número uno es que los permisos de pesca para este tipo de embarcaciones los entregan los gobiernos regionales. Entonces, es falso que un ministerio, es decir, vía resolución ministerial o suprema o directoral, haya entregado permisos de pesca para estas embarcaciones. Insisto, son los gobiernos regionales y te puedo alcanzar resoluciones de esos años que así lo acreditan. Pero ¿es porque tienen la función o porque simplemente lo hacen por su cuenta? Sí, es parte de la función, como parte del proceso. ¿Asignada legalmente? La ley orgánica de gobiernos regionales establece a los gobiernos regionales facultades en temas de pesca artesanal, ¿no? Y entonces, dentro de ese marco, esta función estaba competida a los gobiernos regionales. Segundo, lo que hace el ministro Rey es decir, ya no más construcción de embarcaciones. Porque tú sabes, para la sostenibilidad de las pesquerías, cuando tú ves la literatura científica, lo que te dicen es, oye, tienes que controlar el esfuerzo pesquero.
Si tú no controlas el esfuerzo pesquero, es decir, que no haya más plantas ni embarcaciones que las que necesita un desarrollo sostenible, lo que vas a tener es una presión sobre el recurso. Entonces, lo que hace es, ya no más, empieza a cerrar la construcción de embarcaciones de determinado, digamos, capacidad. Y luego, esta RM100, que es la que me tocó firmar a mí, lo que se dijo fue, ¿saben qué? Ya, señores gobiernos regionales, no más permisos de pesca para anchoveta para consumo humano, porque ya se veía que había una capacidad, digamos, que era más que suficiente, digamos, para el consumo humano. Y esa RM100 lo que dice es, además, dice, señores gobiernos regionales, no más permisos. Señores gobiernos regionales, tienen tantos días para alcanzar al ministerio cuáles son, digamos, los permisos válidos a la fecha que ustedes han otorgado para esta pesquería. O sea, para formalizar incluso los que no estaban formalizados. Más que formalizar, no, era lo que tenían permiso vigente por los gobiernos regionales y válidos que puedan alcanzar para cerrar ese tema. Okay. Justamente lo que se hace es cerrar ese tema. Bueno, ya yo después salí al ministerio, ya, digamos, no tengo los detalles de cómo fue el proceso, pero ahí está la norma, y la norma también dice, oye, si vas a pescar para consumo humano, y todos, yo como madre, por ejemplo, quiero que lo que vayan a comer mis hijos sea absolutamente inocuo, y entonces te dice, oye, pesca, bodega insulada, tienes que salir con hielo, tienes que tener tu protocolo de habilitación sanitaria. Entonces son condiciones mínimas básicas que si tú vas a pescar para llevar ese producto a la mesa de cualquier persona, tienen que cumplirse. Y entonces, por ejemplo, esas son las cosas que nosotros como sociedad planteamos, ¿por qué nos exigen ya, desde hoy, desde el SARPE? ¿No es cierto? No terminar el proceso de adecuación, ¿no? Porque, en fin, el control satelital consideramos que es importantísimo, no se está exigiendo, pero esto ya desde el 2009 era exigible. Y luego hay un decreto en el año 2010 que ratifica e insiste también, oye, sí, bodega insulada, hielo, protocolo de acción sanitaria. Cosas que no han pasado. Cosas que no han pasado y, como te decía, es importante pues que se pueda poner el control. Pero yendo entonces, en concreto, como te decía, hubo sorpresa, ¿no? Porque más bien lo que se hizo fue todo lo contrario, ¿no? Habían de repente algunas embarcaciones, digamos que había que controlar, ¿no? Ese fue el análisis que se hizo y están incluso en los considerandos y se adoptaron las medidas para justamente hacer el cierre, ¿no? Vamos al tema del sur, porque no nos va a quedar muchos minutos para seguir con la conversación y que es, digamos, los ángulos son variados. Vamos, por favor, a la lámina que se titula Franjas y distribución de la biomasa de anchoveta. Lo que queremos conversar en este momento es qué está pasando con la pesca en el sur del país a raíz de que, debido al decreto supremo, lo que se hizo fue que en la parte sur del país las embarcaciones grandes, industriales, pudieran pescar a partir de la milla 7. Elena, ese cuadro explica lo que es la biomasa, ¿no es cierto? O sea, claro, la presencia de la biomasa por milla. Claro, es importante de que, en verdad, digamos, esto no es matemático, ¿no? El tema de la pesca no es un tema matemático, sino es un tema científico en que influyen las corrientes, la biomasa, la temperatura, la salinidad. Y entonces no se puede hablar, pues, digamos, de algo estático. Pero lo concreto es que esta lámina, que fue preparada por el IMARPE y fue expuesta por el PRODUCE ante el Congreso de la República el año pasado, lo que decía concretamente en el caso del sur es que más allá de la milla 10 solamente había 3% de la anchoveta, ¿no? Lo que se permite ahorita es que la flota pesque de la milla 7. Entonces, si vamos a la lámina siguiente... No, solamente sí. Antes de pasar a la siguiente, pero digamos, si entre la 5 y la 10 está el 72%, y esto no es matemático, ya sé, pero voy a hacer un ejercicio medio matemático, digamos, en la milla 7 también hay una buena presencia de biomasa de anchoveta, digamos, no es que los hayan sacado totalmente de la parte donde está la mayor parte de la biomasa. Claro, vamos a ver cuáles son los resultados. Creo que mejor evaluemos las políticas por sus resultados. A ver, entonces, si la siguiente, por favor. A la lámina siguiente, podemos ver lo que ha sido la pesca, digamos, Perdón, ¿había una lámina antes? Ahí está, en la región sur, ¿no es cierto? Entonces, si yo miro lo que ha sido la pesca en enero-junio, ¿no es cierto? De 2009 a 2012, tenemos que en promedio se pescó 321.000 toneladas de anchoveta. Y la pesca en lo que ha sido este primer semestre, lo que tenemos es que ha habido 42.000 toneladas de anchoveta. Ok, ahora, uno ve un salto a partir de febrero de 420 toneladas a 36.000 de pronto en junio. Si el problema es únicamente el tema de a partir de qué milla pescas, ¿cómo es posible que haya ese salto? Bueno, porque si uno compara junio del 2013 con 2012,
en junio se ha pescado el doble, casi el doble de lo que se pescó el 2012. Claro. Y mucho más que el 2011, el 2010. Claro, como te decía, esto no es algo matemático, influyen mucho las corrientes. El propio informe del IMARPE, en el que se acaban de ahorita extender la primera temporada a 60 días, y lo que se cita del informe del IMARPE es que ha habido pocas condiciones, o sea, ha habido condiciones no favorables para la pesca, y obviamente para la pesca donde está autorizado, ¿no? Que es lo que no queda explícito, pero es lo obvio cuando vemos los resultados. Y lo segundo, se dice que no ha habido esfuerzo pesquero. Y lo segundo está condicionado por lo primero. Si yo salgo, y si vamos a 2 láminas más adelante, si yo salgo a hacer cruceros de exploración y encuentro que no hay pesca, no voy a tener pues paseando, digamos, a las embarcaciones siguiendo buscando. ¿Esa es la lámina o la Dos más siguiente? adelante, una más. Ahí vemos, por ejemplo, eso fue la prospección noviembre-diciembre, de cómo se hiciera casi que se peinaba el mar buscando la anchoveta. Y yendo a la siguiente, que es lo que estamos ahorita analizando, que es el primer semestre de 2013, si podemos pasar. Pero se da cuenta, digamos, son varias las empresas que hicieron prospección, y ahí se citan algunos, y como vemos tenemos fechas en enero, febrero, en marzo, en abril, con las embarcaciones que se salió, la capacidad de bodega tenía, y no hubo nada de pesca. Ok, pero yo quiero volver al punto, no sé si vamos a poder regresar, pero cuando uno mira la pesca de junio, en el gráfico, pero solamente un momentito. En junio se ha pescado con la misma norma, o sea, con el decreto supremo vigente, el doble de lo que se pescó en el 2012, el 2011 y el 2010. Entonces, Claro. mi pregunta es, de repente la pesca, en este caso, no tiene, o sea, la limitación no ha sido en esos meses el tema de a partir de qué milla pesca, sino condiciones, no sé, del océano, Mira, etcétera. podría ser válido lo que dices, pero estamos agarrando 6 meses y estamos agarrando 4 años versus este año, ¿no? O sea, hemos sido bastante, no agarramos 2008 porque 2008 sabemos que hay un fenómeno del Niño y más bien podría, digamos, decirse, bueno, pues es un año bastante atípico, ¿no? Entonces, pero viendo ese comportamiento, lo que vemos es una caída drástica. Si podemos volver al tema de la región sur, entonces tú ves que ha habido una caída drástica. ¿Qué pasa? Que ya estamos entrando al invierno, ya todos estamos con frío y amanece la neblina, y eso es en toda la parte del año, en toda la parte de la costa, y la anchoveta le gusta el mar frío. Entonces, claro, en las temporadas del norte, ¿no es cierto?, además de que está en general con más temperatura del mar, viene una corriente que acosta a la anchoveta, la pega a la costa. Pero entonces no es si no posible... puedes pescar cerca a la costa, no encuentras anchoveta. Entonces no es posible en el afirmar... invierno se aleja un poco, ¿no es cierto?, porque justamente ya como se sale esa corriente caliente, el mar se pone un poco más frío, y ahorita se está encontrando, y nos parece bueno que, digamos, se pueda seguir pescando estos días, porque si bien terminaba, ya con esta prórroga, digamos, se puede seguir pescando. Otra posibilidad hubiera sido abrir la siguiente temporada, ¿no?, de julio a diciembre, pero lo concreto es que, claro, ahorita que ya empieza el frío, está más lejos de la costa y se está pudiendo pescar y se está pescando. O sea, uno debería esperar pero que si en los uno siguientes meses se recupere la pesca es de manera variable porque importante. vienen otras corrientes, ¿no? En el general, en lo que es el sur, la pesca está concentrada principalmente en los primeros meses del año y junio, julio, agosto. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero yo quisiera volver al tema de lo que ha sido el sur. Como te decía, son 321.000 toneladas en el periodo en promedio 2009-2012 versus 42.000 de este 2013. Esos son 280.000 toneladas de diferencia, que son 130 millones de dólares menos exportaciones, y obviamente eso tiene un correlato en empleo, en impuestos, en dinamización de la actividad económica. Y quisiera resaltar que en el caso, casi el 50% de eso se concentra en hilo. Entonces, en el caso de Moquegua, es decir, para que no hablemos del sur como digamos, un espacio abierto, gigante, no. Por ejemplo, en el caso de Moquegua, que es el 50%, en esa medida se está afectando a su economía. Entonces, es algo que nos preocupa, ¿no? Y es algo que lo quisiéramos buscar una solución, más aún en este escenario que se está señalando, de incertidumbre, de contexto internacional. Consideramos pues que debemos buscar salidas para que esta producción, estas exportaciones, estos empleos, estos impuestos, no se dejen de lado, digamos, de manera innecesaria, ¿no? Ok, pero yo, digamos, de las cifras que nos ha presentado, habría que esperar los siguientes meses a ver qué pasa para medir en su verdadera dimensión el efecto de la norma. Pero como te digo, he puesto, digamos, lo que ha sido enero-junio, porque es lo que tenemos concreto, tenemos Claro, varios años,
pero si miras, digamos, en lo que ha sido también agosto, diciembre del año pasado, el comportamiento es similar. En el año pasado, en la segunda temporada, lo que se pescó fue menos del 10% de la cuota. O sea, más o menos tradicionalmente, en el sur hay 2 temporadas, primer semestre 400.000, segundo semestre 400.000, y lo concreto, insisto, el segundo semestre del año pasado se pescó el 10% de esa cuota. Pregunta para una respuesta corta, que se acabó el tiempo. ¿Se han establecido nuevos canales con la ministra? ¿Hay la posibilidad de que eso suceda? Bueno, hemos tenido algunas reuniones de temas puntuales, ¿no? Esperamos ¿Luego de la interpelación? Hemos tenido una reunión después de la interpelación, ¿no? Había una reunión que estaba pactada, ¿no? Le hemos manifestado nuestra intención de que se perfeccione el 0,5, ¿no? Y en particular en el sur, que como estamos viendo, pues tiene efectos importantes en la economía, ¿no? Creemos que los empresarios pesqueros son empresarios que tienen todas las ganas de seguir invirtiendo, ¿no? Y consideramos que solamente con un clima de confianza, en que haya un diálogo, que se discuta realmente aspectos técnicos, se puede dar eso y podemos desarrollar otras pesquerías. Está el caso del atún, que se acaban de adjudicar cerca de 2.000 metros cúbicos de capacidad de bodega, pero hay otros 3.000 por adjudicar. Creemos, por ejemplo, ahí que sería clave que se recojan las opiniones, ¿no es cierto?, de los que compraron bases y no se presentaron para ver qué cosas se puede perfeccionar y eso se adjudique, porque además, por ejemplo, el tema del atún estamos sujetos a un organismo internacional y, digamos, si no se adjudica pronto se corre el riesgo de que se pierda esa capacidad. Entonces, insisto, nosotros nos ratificamos en la voluntad de trabajar en conjunto, en dialogar, en discutir temas técnicos y que podamos, pues, desarrollar más la pesquería, una pesquería sostenible, una pesquería que brinde cada vez más valor agregado, que como vemos se está dando. Ok, Elena, muchas gracias. Han quedado varios temas en el tintero. Será para una próxima oportunidad. Que te vaya muy bien. Suerte gracias. en tu rol en la sociedad, que yo creo que no es fácil, pero eso ya lo hablaremos después. Vamos a la pausa y regresamos con Rosario.